Romanos capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Muy bien, vamos a estar tratando de entender, ¿no?, lo que Dios nos quiere hablar a través de estos versículos. El domingo anterior hablábamos acerca de cómo el hecho de no tener en cuenta a Dios, cómo el hecho de no reconocer a Dios, de no respetar a Dios, de no ser agradecidos con Dios, es la causa para que los seres humanos caigamos y caigan cada día en cosas muy malas y muy dañinas y muy destructivas. La primera y la segunda parte del capítulo 1 de Romanos se enfocan en mostrar la necesidad que todo ser humano tiene del Evangelio, es decir, de Jesucristo. ¿Por qué razón? Por cuanto todos de una u otra manera hemos pecado. Y el Señor, a través de Pablo en el capítulo 1, está mostrando cómo, a causa de que el ser humano no tiene en cuenta a Dios, Dios los entrega y Dios los deja que hagan lo que quieran hacer. Y entonces empiezan a hacer una cantidad de cosas malas. Pero ahora, cuando pasamos al capítulo 2 de Romanos, Dios, a través de Pablo, se empieza a dirigir a un segundo grupo de personas. En el primer capítulo, el Señor se estaba dirigiendo quizás a un grupo de personas que hacían cosas terriblemente malas. O sea, eran, digámoslo así, abiertos haciendo y deshaciendo. Pero en el capítulo 2, el Señor, a través de Pablo, se quiere dirigir a otro grupo de personas. No a esas personas que abiertamente viven haciendo todo tipo de cosas malas, sino que se va a dirigir ahora a otro grupo de personas. Y es aquellas personas estudiadas, cultas,
de una clase probablemente alta y también personas probablemente muy religiosas o para ellos espirituales. Pablo se está dirigiendo a un segundo grupo de personas que no se ven ni se consideran igual que los demás, que se consideran como un poco superior a los demás, como de una raza superior a los demás. Y entonces Pablo nos muestra que estas personas, ¿cierto?, que por un nivel quizás académico alto, por una clase social alta o por tener cierto grado de religiosidad o espiritualidad, se creen con derecho de juzgar a los demás. Tienen a causa de eso un sentimiento de superioridad hacia los demás. Ven a los demás como alguien de otra clase, y ven a los demás como alguien con quien no juntarse, con quien no mezclarse, porque se sienten mejores, se sienten superiores que ellos. Y en ese listado de pecados que se veían en el capítulo 1, estas personas dicen: nosotros no hacemos esas cosas malas que hacen otros allá afuera, esos sí son malos, nosotros no. Y entonces esas personas, como dice Pablo en el versículo 1, por lo cual eres inexcusable, es decir, no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú, Pablo está diciendo, no importa quién seas. Si eres de clase alta, si eres estudiado, si eres rico, si eres muy religioso, muy espiritual, si tienes un cargo en una iglesia, si sirves a Dios, no importa quién quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Quiero en esta mañana también hacer una aclaración. Cuando vemos aquí la palabra juzgar, y la encontramos en otros versículos de la Biblia, en el contexto que se está usando aquí, la palabra juzgar, no es en el mismo contexto que se usa en otras partes de la Biblia. La palabra juzgar tiene básicamente dos aplicaciones. La primera de ellas es diferenciar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Sí? Entre lo que está bien, lo que está mal. Y otra aplicación es cuando esa palabra o ese término es usado para condenar, para emitir un juicio, para declarar una sentencia. Y el contexto en el cual se está usando aquí la palabra juzgar es en ese contexto, cuando emitimos una sentencia, una condenación o un juicio sobre otra persona. Así que Pablo quiere mostrarnos algo aquí, y algo que es muy difícil, como alguien decía, es semejante al mal aliento. A veces lo notan los demás, pero el que lo tiene no lo nota, ¿cierto? Y esto es muy similar, y estamos hablando del orgullo moral, del orgullo espiritual, que muchas veces llega sutilmente y se mete en nuestros corazones, se mete en nuestras vidas. El orgullo moral, el orgullo espiritual. ¿A qué nos lleva ese orgullo moral, ese orgullo espiritual? Nos lleva siempre a estar tratando de compararnos con los demás y a sentirnos mejor que los demás, ¿cierto? Estamos siempre como en una competencia y estamos mirando a los demás y estamos comparándonos con los demás, y siempre estamos quizás tratando de sentirnos mejor o más que los demás. Ese orgullo moral, ese orgullo espiritual que nos lleva muchas veces a pensar que el que necesita cambiar y el que necesita mejorar es el otro, ¿sí? Y que por lo tanto pues yo estoy bien y siempre me estoy fijando en las faltas del otro, siempre me estoy fijando en los errores del otro, siempre estoy diciendo:
ay, es que él sí necesita cambiar, ella sí necesita cambiar, pero yo no, yo estoy bien, así estoy bien, ¿sí? O cuando uno viene a la iglesia y uno dice, ay, esa palabra, ¿cómo le sirve al hermano que está al lado? O si hubiera venido fulano de tal para que hubiera escuchado esa palabra, pero qué lástima que no vino. Pensamos siempre que son otros los que necesitan el cambio, los que necesitan mejorar, y no que somos cada uno de nosotros. Es un orgullo muy sutil que de una manera muy astuta nos lleva a creer que somos mejores que los demás, a creer que estamos por encima de los demás, ¿sí? Y el orgullo básicamente es presumir de lo que tenemos o de lo que hacemos. Eso es el orgullo, presumir de lo que tenemos y de lo que hacemos o de lo que hemos hecho. Así que dice el versículo 1, ¿cierto? Por lo cual eres inexcusable, o sea, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Qué impresionante esto, ¿no? Cuando uno lee ese versículo, uno dice, uy, hay que tener cuidado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, en lo que tú juzgas, te condenas ¿a quién? A ti mismo. ¿Por qué razón? Porque el hecho de nosotros juzgar a los demás muestra que tenemos una capacidad para identificar lo que está bien o lo que está mal, ¿cierto? El problema es que se lo aplicamos al otro y no nos lo aplicamos a nosotros mismos. Ahí es donde está el gran error y ahí es donde está el gran problema, que juzgamos, pero es mirando la falta del otro, ¿cierto? Y juzgando, este sí está bien, este no, en lugar de aplicar eso ¿a quién? A nosotros mismos y aplicarlo a nuestra propia vida. Por eso el texto dice, en lo que tú juzgas a otro, te estás condenando a ti mismo. ¿Por qué? Porque estás demostrando que tú sabes lo que está bien y lo que está mal, solo que tú lo aplicas es en examinarle la vida a otro y no en examinar y corregir tu propia vida. Así que eso realmente es algo tremendo. Pero sigue diciendo el versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Qué se nos deja ver acá? Que el juicio es ¿de quién? De Dios, ¿cierto? El versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, es según qué verdad. Es decir, que al que le corresponde juzgar es a Dios. Y que el juicio de Dios no es como nuestro juicio. Muchas veces nosotros en esto juzgamos, y cuántas veces hemos juzgado mal cosas, ¿cierto? Y Pablo dice acá, miren, el juicio de Dios no es como el juicio nuestro, porque el juicio de Dios es según verdad. Es decir, que Dios conoce en realidad cómo es el estado y la condición de cada uno de nosotros, ¿sí? Pero sigamos mirando el versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Es impresionante lo que Pablo está diciendo allí, y es que nosotros tenemos esa tendencia a ver los errores y los pecados del otro como algo supremamente grave, como algo supremamente terrible. Pero cuando se trata de nuestros pecados y de nuestros errores, ¿qué sucede? Decimos, ay no, pues eso fue una mentirita piadosa, ¿cierto? Los tratamos como de ablandar y los tratamos como de minimizar, ¿cierto? Y decimos, no, pero es que ni comparado a lo que hace fulano de tal, ni comparado a lo que hace aquella persona. Esa sí es una persona verdaderamente mala. Yo soy una buena persona.
¿Cuántas veces hemos pensado así, cierto? Y nos comparamos con los demás y vemos los errores de los demás así como algo grave, gravísimo, terrible, que merece el castigo de Dios. Pero cuando se trata de nuestros errores, como que sí decimos, no, eso no es tan grave, eso no es para tanto, ¿cierto? Somos muy blandos y somos como, a veces nos hacemos de las gafas cuando se tratan de nuestras faltas. Pero Pablo dice en el versículo 3, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Es cuando uno cree que solo los demás necesitan cambiar y que quizás solo a los demás Dios necesita corregir, pero que uno está bien o que Dios se la pasa a uno, ¿cierto? Cuando pensamos eso y decimos, yo tengo a Dios en el bolsillo y eso a mí Dios me la pasa, ¿cierto? Y pensamos de esa manera, que a otros sí les va a venir el castigo, pero que a nosotros no, porque nosotros somos amigos de Dios y Dios nos la pasa y nos la pasa y nada va a suceder. Pero Pablo está diciendo, tengan cuidado, versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pablo está diciendo acá algo. No pienses tú que porque no te ha pasado nada, que porque todo está bien, que porque inclusive Dios te está bendiciendo o Dios te ha bendecido y tú dices, miren, ¿sí ve? Dios a mí sí me prospera, Dios a mí sí me bendice y miren, estoy bien. Y Pablo está diciendo, tengan cuidado. No piensen que esa paciencia de Dios, que esa benignidad de Dios, que el hecho de que Dios esté siendo bueno con ustedes, significa que Él esté aprobando y esté agradado con lo que ustedes están haciendo. Aquí Pablo nos deja ver algo, y es que cuando Dios es bueno con nosotros, no lo hace porque nosotros seamos buenos, lo hace porque Él es bueno. Amén. Cuando Dios es bueno con nosotros, no lo hace porque nosotros seamos buenos, lo hace porque Él es bueno. Pero esa bondad de Dios tiene un propósito. Cuando Dios nos da cosas buenas, cuando Dios nos bendice con cosas buenas, Él no lo hace para que sigamos en nuestros malos caminos. Él lo hace para que en medio de eso nosotros podamos agradecerle a Él y podamos decir, Señor, verdaderamente necesito ponerme juicioso contigo, necesito arreglar mi vida, necesito ordenar mi vida, necesito hacer cambios en mi vida. Mire lo que dice la segunda parte de este versículo. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad es ¿para qué? Para guiarte ¿a qué? Al arrepentimiento. Qué tremendo esto. Se nos habla aquí de una palabra muy importante, la palabra arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? Ir y confesar algo y como decimos popularmente, el que reza y peca empata. ¿Sí? ¿Qué significa realmente el arrepentimiento? El arrepentimiento significa principalmente tres cosas muy diferentes a las que normalmente nos enseñan. La primera de ellas, el arrepentimiento es sentir dolor y lamento por haber hecho lo malo delante de Dios. Eso es arrepentimiento, es sentir dolor y lamento por fallarle a Dios, por desobedecer a Dios. En segundo lugar, arrepentimiento significa dar la vuelta y darle la espalda al pecado, darle la espalda a lo malo y empezar ahora a caminar hacia lo correcto, hacia lo que debemos hacer. De nada sirve confesar un pecado y luego volver a él y seguir en lo mismo. Ahí no hubo arrepentimiento verdadero, ¿sí? El verdadero arrepentimiento se evidencia
cuando hay un cambio de comportamiento, cuando hay un cambio de vida, no total, pero sí empieza a haber un cambio progresivo que se ve, que se nota en las personas. Y finalmente, en tercer lugar, el arrepentimiento significa cambiar nuestra manera de pensar, es decir, aprender ahora a hacer lo bueno. Lo malo lo hacemos, nos fluye, ¿cierto? Pero lo bueno sí tenemos que aprenderlo. Cada día de nuestras vidas necesitamos estar aprendiendo lo bueno. Y por esa razón, aquí Pablo se nos deja ver que cuando Dios es paciente, y yo creo que muchas veces, no sé si les pasa a ustedes, pero yo creo que nos ha sucedido a todos, uno ve tanta injusticia allá afuera, ¿cierto? Y uno dice, ¿y por qué Dios no hace nada? ¿Cierto? Y muchas personas dicen, ¿dónde está Dios? Que no hace justicia, ¿cierto? ¿Por qué razón Dios no hace justicia? ¿Porque no le interese lo que esté pasando? ¿Porque no pueda hacer algo? No, Dios no pone su mano simplemente porque está esperando a ver si esas personas recapacitan y se arrepienten y se apartan de sus malos caminos. Pero el problema es que si Dios hiciera justicia, tendría que hacerla con todos, y ahí estaríamos probablemente también nosotros muchas veces listos para recibir también parte de esa justicia de Dios. Y por eso 2 de Pedro 3:9 nos deja ver acerca de por qué Dios a veces como que no hace nada frente a lo malo, como que Dios está ahí y Él no hace nada. Miremos lo que dice 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9 dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con quienes, para con nosotros. ¿Por qué razón? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Por qué espera Dios? ¿Por qué a veces como que Dios no hace nada? Esperando y dándonos tiempo y oportunidad para que nosotros nos arrepintamos. No para que sigamos en lo malo y digamos, miren, Dios no hace nada, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, sino para que nos arrepintamos. ¿Por qué razón? Mire lo que dice el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿cierto? En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día del justo juicio de Dios aparecerá y vendrá. Y ese día será supremamente terrible. Por eso Dios mismo es paciente, no queriendo que nadie se pierda. Volvamos a Romanos, por favor. Volvamos a Romanos. Capítulo 2, versículo 5. Dice algo. ¿Qué pasa con aquellos que menosprecian la bondad del Señor? Dice así el verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, quien no aprovecha la oportunidad de Dios, cada día es una oportunidad. ¿Sabían eso? Cada día es una nueva oportunidad que Dios nos da. Y cuando no aprovechamos esa oportunidad, ¿para qué? Para volvernos a Dios, para vivir para Dios. ¿Qué dice acá? Que se va acumulando. ¿Y qué se va acumulando? No se va acumulando dinero en una cuenta bancaria, no se van acumulando riquezas. ¿Qué es lo que se va acumulando según lo que dice el versículo 5? Atesoras para ti mismo ¿qué? Ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir,
que cada persona tiene como una cuenta allá y que si no se arrepiente y no valora la oportunidad de Dios, la cuenta Dios lo deja ahí, ¿cierto? Como cuando usted va a sacar fiado y le abren cuenta en un lugar y usted va y compra y compra y compra y compra, pues compra, ¿no? Y compra, pero el día que va a pagar dice, uy, Dios mío, ¿y esta cuenta por qué está tan alta? ¿Esta cuenta por qué está tan grande? Como que Dios deja a las personas, pero Dios no está pasando por alto absolutamente nada de lo que están haciendo. Simplemente Dios está, ¿qué? Dejándolo ahí, acumulando, 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 esperando que se arrepientan, porque hay perdón en Dios para todos aquellos que se arrepientan. Y toda esa lista, esa deuda a través de Cristo es borrada. Pero de lo contrario, esa lista seguirá ahí y seguirá creciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Acompáñenme en Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Miremos lo que nos dice allí la Biblia. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Estos versículos nos hablan del día del justo juicio de Dios. Estos versículos que acabamos de leer están describiendo ese día del justo juicio de Dios, donde todo ser humano compareceremos delante de Dios, y los libros donde están escritas todas las cosas que hicimos, porque Dios no va a juzgar sin pruebas. Todo juez justo tiene que juzgar con pruebas. Y en esos libros donde estarán escritas todas las cosas con día, con fecha, con hora, yo creo que Dios tiene hasta registros fotográficos y todo lo demás. Cada persona dará cuentas a Dios de lo que haya hecho. Y dice que los que no se hallen inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Y esta es la condenación y esta es la consumación de la ira de Dios. Ahora, en Cristo, nuestros nombres pueden ser escritos en el libro de la vida. Y gloria a Dios y gloria a Cristo cuando ponemos verdaderamente nuestra fe y nuestra confianza en Él. ¿Para ser salvos de qué? Para ser salvos de la ira justa que Dios va a traer sobre la humanidad. Pero sigamos mirando, por favor, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Sigue diciendo así el verso 6. El cual pagará a cada uno conforme a qué? A sus obras, como leíamos en Apocalipsis, ¿cierto? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los contenciosos y a los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo,
el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Qué tremendo esto, ¿no? ¿Cómo termina este versículo diciendo que Dios no hace acepción de personas? Es decir, que Dios no va a decir, este me cae como bien, entonces a este le voy a pasar por alto lo que hizo. No, todos debemos comparecer ante Dios. Pero fijémonos en algo que está en estos versículos, y es que unos van a recibir una cosa y otros van a recibir otra cosa diferente. ¿Por qué razón? ¿Qué está queriéndonos dejar ver Dios acá? ¿Que acaso hay unas personas que sí son buenas y que acaso hay otras personas que sí son malas? No, Dios nos está queriendo mostrar aquí que aquellos que un día creyeron en Cristo y por haber creído en Cristo, sus vidas empezaron a cambiar y por eso empezaron y pudieron ahora hacer lo bueno, esas personas van a recibir ¿qué? Se nos dice el verso 10, van a recibir gloria y honra y paz a todo el que hace ¿qué? Lo bueno. Pero como decía anteriormente, eso no es porque hayan personas buenas y porque hayan personas malas, y que entonces las que hicieron lo bueno van a ser recompensados por sus propias obras. Pablo no está queriendo enseñar aquí una salvación basada en el buen comportamiento nuestro o en las buenas obras de nosotros. No, Pablo está queriendo mostrar aquí que por la obra de Cristo en nosotros, según lo dice Efesios, por favor vayamos a Efesios, capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios, es un regalo de Dios, ¿cierto? Versículo 9: no por obras, para que nadie se gloríe. Verso 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando leemos aquí Romanos capítulo 2, no podemos pensar en decir, bueno, tengo que portarme bien y tengo que al máximo hacer lo bueno para recibir la recompensa de la vida eterna. No. Por más buenos que tratemos de ser, nunca será suficiente y nunca llegaremos a ser perfectos para decir, nos merecemos la vida eterna. No, la única forma o la obra que Dios nos pide hacer es lo que aparece en Juan 6:29, Evangelio San Juan 6:29. La única obra que Dios nos pide hacer es la siguiente, Juan 6:29. Dice así. Bueno, leamos desde el verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra que Dios pide de nosotros como seres humanos. No un comportamiento perfecto o excelente, porque ninguno de nosotros lo hemos tenido, ni tampoco, por más que nos esforcemos, lo llegaremos a tener. Nunca llegaremos a ser perfectos en esta vida, en este cuerpo, en esta tierra. Nunca. Eso es imposible. Entonces, ¿qué nos pide Dios? ¿Cuál es la obra que Dios nos pide? Que creamos en Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo la justicia de Él es la que nos puede hacer ver a nosotros como justos delante de Dios y la que nos puede ayudar a presentarnos delante de Dios.
no es nuestra justicia, es la justicia de Cristo cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él y en lo que Él ha hecho, pero también cuando eso va acompañado de un arrepentimiento verdadero de nuestras malas obras, de nuestros pecados. Cuando esas dos cosas se juntan, la fe y el arrepentimiento, en ese momento somos declarados justos y nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. Ya no habrá condenación para nosotros. Así que esta es la obra, y por eso en Romanos capítulo 2, volviendo al texto, se nos dice así, que Dios a unos les dará ¿qué? Les dará gloria y honra y paz, y a otros ¿qué les dará? Tribulación, angustia, ira y enojo. Todos aquellos que rechacen a Cristo y todos aquellos que decidan seguir viviendo la vida a su manera, eso será lo que van a recoger al final de su vida. Eso será lo que van a cosechar: ira, enojo, tribulación y angustia. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios es justo y debe castigar y debe recompensar lo bueno y debe recompensar lo malo. Pero vamos a terminar leyendo el versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquí entra Pablo a aclarar una pregunta muy interesante, y es: ¿qué sucede con las personas que nunca han escuchado la palabra de Dios? ¿Qué sucede con las personas que nunca han escuchado de Jesús? Si a nosotros se nos dice y se nos enseña que para ser salvos tenemos que creer en Jesús, tenemos que confiar en Él, tenemos que conocer a Dios, y si no somos salvos, entonces ¿qué hay de aquellas personas que nunca han oído la palabra de Dios, que nunca han oído de Jesús? Podríamos pensar que hay una desigualdad y podríamos decir, ellos entonces, ¿cómo los van a culpar si ellos no han oído acerca de Jesús? Y probablemente Pablo se estaba dirigiendo a una audiencia que estaban quizás pensando eso. Bueno, ¿y qué de aquellas personas que nunca han oído el Evangelio? Y Pablo dice: los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Versículo 13: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Versículo 14: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué quiere decir todo esto? Yo al comienzo, cuando leía estos versículos, quedaba como un poco enredado. Pero ¿qué quiere decir Pablo con esto? Pablo está diciendo que todo ser humano de nacimiento, de fábrica, trae dentro de sí una ley ya escrita en su corazón, escrita en su conciencia. Por ejemplo, vamos a plantear la siguiente situación. Hay personas que de pronto nunca han leído la Biblia, nunca han escuchado de Jesús, pero por instinto saben que matar es malo, saben que no se debe dañar al otro porque está malo, saben que mentir está malo, saben que robar está mal, porque su conciencia no los deja tranquilos, porque su conciencia en cierta forma les acusa o al mismo tiempo los defiende, ¿cierto? ¿Qué significa eso entonces? Que de fábrica todo ser humano traemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones, y que por esa razón nadie tiene excusa
un día que se presente delante de Dios, de decirle a Dios, ay Señor, yo no sabía. No, todos somos conscientes del bien y del mal, unos en mayor grado, otros en menor grado, pero todos tenemos una conciencia de lo que es bueno y de lo que está malo. Y Dios, el día que juzgue, no nos va a juzgar por lo que no sabemos, nos va a juzgar por lo que sí sabemos y no lo hicimos. Así que eso es la justicia de Dios. Eso es Dios actuando en medio de nosotros los seres humanos. Y por eso Pablo dice en el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que de nada nos sirve venir a una iglesia y oír la palabra de Dios si no la ponemos en práctica en nuestras vidas. No caigamos en el engaño de pensar que como venimos de una familia cristiana o que como pertenecemos a una religión o a una iglesia o asistimos, que ya por eso estamos bien delante de Dios. Dice acá que no son los oidores los que son declarados justos delante de Dios, sino ¿quiénes? Los hacedores. ¿Por qué? Porque Dios, el día que nos presentemos delante de Él, ¿qué es lo que va a mirar? Dios no va a mirar si te bautizaste. Dios no va a mirar a qué religión pertenecías. Dios no va a mirar si venías de una familia cristiana. ¿Qué es lo que Dios va a mirar? Tus obras. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Porque podemos venir a una iglesia, podemos estar en una familia cristiana y ¿saben algo? Tristemente, aún a pesar de eso, podemos estar haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y no nos podemos esconder detrás de la fachada de la religión o de una buena familia para ocultar nuestras malas obras. No podemos hacer, a Dios no lo podemos engañar. Sí, necesitamos ser conscientes que el día que nos presentemos delante de Dios, ¿qué es lo que Él va a mirar? Lo que hicimos, nuestras obras, ¿cierto? Y en este caso, ¿cuál es la obra que Dios va a tener en cuenta para que seamos aceptados por Él y para que seamos salvos? La obra de haber creído en su Hijo Jesucristo y en haber creído en lo que Él hizo por cada uno de nosotros y haber rendido y entregado nuestras vidas a Él en fe y en arrepentimiento. Esa será la única obra válida que Dios aceptará para darnos entrada en su reino y darnos la vida eterna. No es que hayamos visitado a un enfermo, que le hayamos dado limosna a un pobre, que hayamos hecho. Esas obras son buenas y hay que hacerlas, claro, pero esas obras no nos van a dar salvación delante de Dios, ¿sí? Por esa razón quisiera que en esta mañana nosotros fuésemos conscientes de algo, y es nuestra posición. No es la posición o no debe ser la posición de jueces hacia los demás. Y Dios desea que en lugar de estar mirando las faltas en otros, podamos examinar muy detenida y profundamente nuestras vidas cada día y podamos decirle a Dios: Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón y guárdame para que nunca yo me vaya a creer superior o mejor a otro, Dios. A pesar de que tenga privilegios, debo recordar que esos privilegios han sido solo por la gracia bendita de Dios para cada uno de nosotros. No porque no los merezcamos, sino porque Dios en su amor y misericordia decidió concedérnoslos. Amén. Coloquemos por favor sobre nuestros pies en esta mañana y pidámosle juntos al Señor que nos ayude en esta mañana, nos ayude de ahora en adelante. Señor, gracias por este día, Señor, donde hemos podido escuchar tu voz, Padre.
y donde hemos podido ver, Señor, cómo a veces caemos en tantas equivocaciones, y una de ellas, Señor, es ese orgullo moral, ese orgullo espiritual que nos lleva a sentirnos mejor que los demás, y con derecho a juzgarles, con derecho a señalarles, Señor, con derecho a condenarles, Dios. Señor, perdónanos, Padre, por ocupar el lugar que te corresponde a ti, Señor, porque el juicio te corresponde a ti, Señor. Ayúdanos, por favor, en lugar de eso, a enfocarnos en nuestras propias vidas, Dios, a trabajar en nuestras propias vidas, en nuestros propios errores, en nuestras propias debilidades, en nuestras propias falencias, Señor, y a entender, Padre, que tu paciencia no es para que sigamos viviendo de cualquier manera, sino que es para que podamos cambiar, para tener la oportunidad de cambiar y de mejorar, Señor. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, que nos ayudes a cada uno de nosotros a no vivir más la vida irresponsablemente o de cualquier forma, Señor. Ayúdanos a entender que un día, al final de la vida, vamos a cosechar todo lo que hayamos hecho, todo lo que hayamos sembrado en esta vida, Señor. Por esa razón, hoy te rogamos, Padre, nos ayudes a tener un corazón humilde, Dios, que nos ayudes a tener un corazón manso, que nos ayudes a tener un corazón sincero, Señor, sin hipocresía, sin apariencias, Señor, sin religiosidad. Señor, ayúdanos, por favor, Padre Santo, a aprender cada día, Señor, a amarte, a honrarte, Señor, y a entender que todos un día, sin excepción alguna, estaremos delante de ti para dar cuentas por lo que hayamos hecho, Señor. Hoy te rogamos, Padre, que nos ayudes, por favor, Señor, a cambiar, y que cada día, Padre, lo que hagamos por tu ayuda y por tu gracia sea mejor, sea agradable delante de tus ojos, Dios. Señor, hoy rogamos, Padre, que tu paz, Señor, que tu bien sea bien aprovechado por cada uno de nosotros, Dios, para mejorar, para cambiar, para ordenar nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos en relación con nuestro prójimo a amarle más, Señor. En lugar de juzgarle, Señor, ayúdanos a extender de esa gracia que tú has extendido para con cada uno de nosotros, Dios, y poder amar y poder hacer el bien, Señor, a otros, bendito Dios. Señor, muchas gracias por esta mañana de reunión, por tu palabra, la cual te pedimos que nos ayudes, después de haberla oído, a ponerla en práctica y a recordarla en cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Cristo te lo pedimos en esta mañana. Amén.